Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 49. Abra por favor su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 49. Por favor, abra en este pasaje su Biblia. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, mas el que oyó, y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre, en este momento damos a ti la honra, la gloria. Te agradecemos la bondad infinita que hay en ti hacia nosotros. Gracias por tu palabra viva, palabra eficaz, palabra que nos enseña, que nos redarguye, palabra que nos muestra el camino, palabra que hace que nuestra vida cambie. Gracias, Señor, por esa palabra que ha sido implantada en nosotros, que siempre permanezcamos en ella. Bendito eres, te honramos, te glorificamos y bendícenos a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mas el que oyó, dice la palabra, y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando la ruina llega a nuestra vida, por diferentes situaciones, por diferentes adversidades, la ruina ha llegado a nuestra vida, nos detiene. La ruina llega a nuestra vida, detiene nuestro progreso, nuestro caminar y hace que nosotros seamos entorpecidos. Nos llena de parálisis y no nos deja avanzar porque la ruina ha llegado a nosotros. Pero es importante que nos levantemos porque tenemos un Dios grande, un Dios hacedor de maravillas. Que nos levantemos de esas ruinas que han llegado a nuestra vida y que comencemos a reedificar una vez más en esta vida que Dios nos está permitiendo. Por ejemplo, en los años 1939, 1945, sucedió la Segunda Guerra Mundial. Y durante esta guerra mundial, algunas de las ciudades más importantes de Europa, de Asia, quedaron reducidas a ruinas, totalmente devastadas hasta los cimientos, por los bombardeos, por las artillerías de los aviones y hasta por bombas atómicas. Pero ahora son casi 76, casi 80 años después de ese suceso. Estas ciudades que terminaron totalmente en ruinas son algunas de las ciudades más modernas de Europa, como Berlín, como Hamburgo. ¿Por qué? ¿Por qué son ahora en este tiempo ciudades modernas? Porque los que habitaban esas ciudades decidieron dejar atrás el pasado y comenzar a forjar un nuevo futuro. No dejaron las ruinas de las ciudades como una historia, sino que transformaron su historia con esfuerzo. Se levantaron y se transformaron. Al reflexionar sobre cómo terminamos nosotros en nuestra vida, muchas de las ocasiones golpeados, lleno de batallas, lleno de ataques del enemigo, y nos dejan en ruinas por las enfermedades, por los problemas, por lo que llega a nuestra vida inesperadamente, y nos dejan en ruinas. Posiblemente algunas de nuestras áreas estén o se encuentren en ruinas. No seamos como las ciudades que han terminado en ruinas y jamás se volvieron a levantar, sino que seamos como ciudades modernas que se han levantado, que sus ruinas las han dejado en el pasado. Seamos familias, matrimonios que se levantan a través de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos un análisis sincero del por qué han quedado en ruinas algunas áreas de nuestra vida.
sinceramente. En el versículo que hemos leído, para comenzar de Lucas 6:49, encontramos la mejor respuesta. Escuche lo que dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuántos de nosotros hemos oído la palabra? Hemos escuchado sermones, hemos leído la palabra, se nos ha aconsejado, se nos ha predicado por muchos lugares y por muchas partes, porque lo que tenemos de sobra es pan, pero no tenemos hambre. Pero muchos no quisimos hacer como se nos dijo, no quisimos poner en práctica lo que oímos, sino que muchos hicimos las cosas a nuestra manera. Y por andar haciendo las cosas a nuestra manera, lo que llegó a nuestra vida fue ruina. Oír y no hacer se resume en una sola palabra: desobediencia. Oír y no hacer se resume en una sola palabra: desobediencia. Y muchos estamos en ruinas porque no fuimos obedientes al Señor, a su palabra. Muchos hemos o estamos viviendo a nuestra manera, como queremos. Ahora, pensemos un momento sobre lo que significa la palabra ruina. Ruina, para que comprendamos verdaderamente nuestra condición y de ahí podamos levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ruina. ¿Qué significa la palabra ruina? Pérdida grande. ¿Qué ha perdido usted durante lo que llevamos de este año? Decadencia. Pérdida de la importancia de una cosa. ¿A qué estaba aferrado y que lo perdió y que entró en una decadencia? Ruina, destrucción muy grande. ¿Qué destruyó usted mismo en su vida? El versículo que leímos de Lucas nos habla de sin fundamento. ¿Cuántas de las ocasiones emprendemos cosas? Tenemos sueños, planes, proyectos, pero no tenemos un fundamento firme, estable para poder emprenderlo. Y viene la ruina a nuestra vida. Viene una destrucción muy grande. Ruinas, resto de lo que fue. ¿De qué cosas en su vida solo quedan en resto de lo que fue? Personas que viven del pasado y que se acuerdan de aquellas grandes cosas del pasado, que nada más son ruinas. Ahora respondamos por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo levantarme de las ruinas? ¿De qué manera puedo levantarme de las ruinas? Seguir adelante, salir hacia el frente. Número 1, Lucas 6, 48 al 49. Escuche lo que dice este pasaje de 2 versículos. Lucas 6, 48 y 49. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Primeramente, lo que tenemos que hacer para levantarnos de las ruinas en que posiblemente nos encontremos, tenemos que poner un buen fundamento. Sin un buen fundamento no podemos edificar. Tenemos que poner un buen fundamento para poder comenzar de nuevo, para poder edificar sobre ese fundamento. La diferencia en este pasaje de la casa que permaneció, a pesar de que vino contra ella toda cuestión natural, viento, lluvia, río, dice la palabra que no quedó en ruina, y todo fue gracias
al buen fundamento que tuvo. Tenía un fundamento, estaba fundada sobre la roca, estaba establecida sobre Cristo, sobre su palabra. Cuando nuestra vida está establecida sobre Cristo, sobre su palabra, cualquier situación que viene a nuestra vida no nos derrumba, no nos deja en ruinas, porque tenemos fundamento firme, fundamento estable. Es necesario fundamentar nuestra vida y comenzar a leer más nuestra Biblia y comenzar a hacer lo que la Biblia dice que hagamos. Lo primero que tengo que hacer para reedificar las ruinas de mi vida es asegurarme de poner un buen fundamento. Y ese fundamento no puede ser otro más que nuestro Señor Jesucristo, más que su palabra. Porque si no hay fundamento, o si el fundamento es destruido, surgen preguntas a la vida del justo. Escuche Salmo 11:3. Lo que dice la palabra de Dios. Salmo 11:3. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este pasaje del Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, la pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué vamos a hacer? Y vaya que están siendo destruidos en esta generación que estamos viviendo. Y están siendo destruidos mucho, totalmente. Cada quien hace lo que quiere, cada quien vive como quiere, cada quien piensa lo que quiere. Y es necesario que tengamos buen fundamento, fundamento firme, fundamento estable. Porque si no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Si así teniendo el fundamento, muchas de las ocasiones dudamos, muchas de las ocasiones nos mueve lo que vemos, lo que oímos y hasta lo que hacemos. Cuando es destruido el fundamento, ¿qué podemos hacer? Tengamos cuidado en poner otro fundamento, otras cosas que no son Dios, porque al poner otras cosas como fundamento, mire lo que lleva o lo que atrae. Salmo 106:36. Mire lo que dice la palabra. Tengamos cuidado en poner otro fundamento que no es. Dice el Salmo 106:36. Dice la palabra, y sirvieron a sus ídolos, los cuales, ¿qué? Fueron causa de su ruina. Que su fundamento no sea su amigo, que su fundamento no sea su trabajo, que su fundamento no sea su negocio, que no sea su dinero, que no sea su influencia, que no sea su ídolo, que su fundamento no sea usted mismo. ¿Por qué? Porque al servir a sus ídolos son causa de ruina. Y muchas de las ocasiones tenemos amigos que dicen lo que nosotros hacemos y lo hacemos. O el trabajo, o el negocio, o el dinero, o la influencia. Recuerde que el único y verdadero fundamento se llama Jesucristo. Y nuestra vida tiene que estar puesta en la vida de Jesucristo. Él es mi roca, Él es mi fundamento firme, estable, el cual hace que mis pies estén parados sobre Él y venga lo que venga, permanezco firme y siempre creo en Él. Y recibo lo que Él me dé de acuerdo a su voluntad. Y le agradezco por las cosas que Él hace. ¿Cómo está su fundamento? ¿Cómo está ese fundamento en el cual tiene que estar parado? ¿Se está agrietando o está firme, fuerte? Cuando el pueblo de Israel hacía un evento, o Dios les daba un evento maravilloso, por ejemplo, al pasar el Mar Rojo, el río Jordán, la palabra dice que al pasar todos
alguien edificaba un altar con 12 piedras. Y eso quedaba como recordatorio para que cuando alguien pasara por ahí, y si un hijo le preguntaba a su papá, ¿y esas piedras qué significan? El papá tenía la obligación de enseñarle a su hijo el evento maravilloso que había sucedido ahí. ¿Recordamos cuando el profeta Elías contendía contra los profetas de Baal? ¿Cómo estaba esa roca o esas piedras? ¿Cómo estaba ese fundamento de adoración? Dice la palabra que Elías reparó el altar del Señor, porque las piedras estaban todas regadas. ¿Cómo está su fundamento? Número 2. ¿Cómo puedo levantarme de las ruinas? Esdras 9:9. Esdras 9:9. Dice la palabra, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Número 2. ¿Cómo puedo levantarme de las ruinas? Reconociendo que la misericordia de nuestro Dios siempre está disponible para nosotros. ¿Qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia es compasión por el ser que se encuentra en desgracia espiritual. Y Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Seres con desgracia espiritual, seres perdidos, seres fracasados. Y la misericordia de Dios, esa compasión que Él tiene por este ser que se encuentra en desgracia espiritual, ha sido mucha. Por eso la palabra de Dios lo dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia. ¿Cuántas de las ocasiones le servimos al mundo? Y a pesar de ello, Dios fiel en su misericordia hacia nosotros, para que no se nos diese, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. ¿Cuántos le hemos fallado a nuestro Dios? ¿Cuántos hemos pecado en contra de nuestro Dios? Hemos ofendido a su santidad. ¿Cuántos hemos sido desobedientes? Y por eso muchos hoy estamos como estamos. Por nuestra desobediencia. Estamos como estamos por el fallo, por el pecado. Pero la misericordia de nuestro Dios está para nosotros, para levantarnos de estas ruinas, para edificar este templo donde habita el Espíritu Santo, para poder salir adelante, confiar en nuestro Dios. Escuche Hebreos 13:5, lo que dice. Hebreos 13:5. Escuche lo que dice. Dice la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios está con nosotros. Nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado. Y no importa lo que pasemos, el Señor está con nosotros. Está con nosotros de dos formas, de acuerdo a Hebreos 13:5. Primero, no nos ha desamparado. Desamparar, dejar sin amparo, dejar sin defensa a una persona amparada que ha cometido o que se le acusa de un delito, con un amparo puede andar libre.
Y el Señor es nuestro amparo a pesar de los delitos que hemos cometido. Y podemos andar por el mundo con ese amparo porque el Señor no nos ha desamparado. Está con nosotros. No nos ha dejado. Dejar, abandonar y dejar solo a una persona. El Señor no lo ha hecho. A pesar de que nos hemos visto solos, con sufrimiento, con dolor, ya sea físico o ya sea mental o ya sea de cualquier tipo, el Señor ha estado con nosotros. Escuche lo que dice el Salmo 27:10. Salmo 27:10. Salmo 27:10. Un versículo conocido. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice, con todo. Ese con todo implica todo. Así como somos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, con la situación que traemos arrastrando, con el pecado que hemos cometido, con todo, Jehová, ¿qué hace? Me recogerá. Y me ayuda. Y entonces provoca en mí un cambio. Y comienzo a ser diferente. Y comienzo a trabajar. Y hay una nueva actitud en mi vida. Y entonces empiezo a ver la vida de diferente forma. Pero Dios dice, mire lo que dice Isaías 43:2. Isaías 43:2. Mire lo que dice Dios. Dice, cuando pases por las aguas, ¿qué va a hacer? Dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No es el fuego, no es el río lo que puede hacer sorprendernos. Lo sorprendente es que en medio del río, en medio del fuego, Él está con nosotros. O sea, sufrimientos todos tenemos, pero en medio del sufrimiento, Dios está con nosotros. Y nos ha ayudado. Y nos ha bendecido. Él está con nosotros y disponible para nosotros. Grande promesa de nuestro Dios. Levantémonos de las ruinas. No nos quedemos arruinados. Confiemos en el Señor. Sigamos adelante. Él es bueno y Él provee para nuestra vida. Número 3. ¿Cómo puedo levantarme de las ruinas? Ezequiel 36:33. Ezequiel 36:33. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Escuche, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. ¿Cómo puedo levantarme de las ruinas? Permitiendo que el Señor nos limpie de todo aquello que nos destruyó y nos está destruyendo. Permítale al Señor que le dé la limpieza a través de su sangre. Permítale al Señor que trabaje en usted. Permítale al Señor que Él limpie para que usted pueda levantar, para que pueda reedificar una vez más. ¿De qué sirve edificar nuestras ruinas si no nos limpiamos de todo aquello que nos destruyó antes? Si vamos a edificar sobre un fundamento que ya está quebrado, que ya está roto, que fue manchado por el pecado, ¿de qué sirve? Tenemos que reconocer
que hay cosas en nuestra vida que nos gustan, que las disfrutamos, pero que nos están destruyendo. Poco a poco nos están llevando a la ruina espiritual, física y material. Eso lo tenemos que reconocer. El Señor sabe que nosotros solos no podemos hacerlo. No podemos reedificar solos. Necesitamos su ayuda. Necesitamos que Él venga. Necesitamos que Él limpie. Porque el Señor sabe que nosotros queremos hacerlo, pero nos cuesta trabajo. Por eso, el Señor en Ezequiel 36, 30 y 33 nos dice: así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Él, no nosotros, porque nosotros pensamos que podemos. Si yo digo groserías de mañana, no voy a decir yo puedo dominarlo. No, el Señor es el que me va a quitar eso. Si yo digo cualquier cosa o pruebo cualquier cosa, mi situación es decir, yo lo puedo hacer. A mí me han dicho cuando les invito a venir al templo, vecinos. Dice, no, yo nomás estoy esperando que deje de tomar. Pues ¿cuándo? Así vaya. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Ese día hará también el Señor que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. El versículo nos dice que Él nos va a limpiar de todas nuestras iniquidades y entonces podremos reedificar nuestras ruinas. Pero permítale a Dios limpieza. Y si le permitimos a Dios trabajar en nuestra vida, a través de la reedificación, Él hará una limpieza maravillosa. Nos dará un cambio total de vida. Ya no seremos los mismos. Pondrá un cántico nuevo en nuestra boca. Enderezará nuestros pies. Verán esto muchos, dice el Salmo 40. Y se van a maravillar de lo que Dios está haciendo en su vida. Y entonces temerán y confiarán en el Señor. Escucha Isaías 61:4. Fíjese cómo será esta limpieza. Mire cómo será esta limpieza. Isaías 61:4. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. Escuche, los escombros ¿de qué? De muchas generaciones. Él limpiará lo que haya en nosotros. Y la limpieza será todos esos escombros de muchas generaciones que hemos hecho. Los que ya llevamos 2 generaciones de vida, 3 generaciones de vida. Hemos hecho muchos escombros. Pero nuestro Dios tiene la capacidad de limpiar, de quitar todo eso que estorba en nuestro trayecto para nuestro caminar. Y quitar todos esos escombros de muchas generaciones. Y que nuestro camino quede limpio, que nuestro camino sea seguro, que podamos avanzar, que podamos glorificarle a través de nuestro caminar, que podamos seguir adelante a través de nuestro caminar, que podamos honrarle, que podamos exaltar su nombre y que mucha gente pueda ver lo que Dios hace en nuestra vida. Creyendo la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy, en este día. Hay una promesa muy maravillosa en Isaías 44, 21 al 26. Con este versículo terminamos. Isaías 44, 21 al 26. Mire esta maravillosa promesa que el Señor tiene para nuestra vida. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados.
Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpir, montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra en su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Las ruinas el Señor las reedificará. Tenemos que creerlo. El Señor va a darnos cosas buenas. Tiene cosas especiales para nosotros. Creamos que el Señor va a reedificar lo que nosotros no podemos reedificar. Solamente Dios, solamente Él puede hacerlo. Solamente Él tiene ese amor maravilloso para nuestra vida. Y con un toque de nuestro Señor, nosotros somos cambiados en totalidad. Él quiere que reedifiquemos lo que el pecado está arruinando de nosotros. Pongamos un fundamento firme y estable, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí comencemos una nueva vida con Él. Abrácelo, ámelo, adórelo, agradézcale, y nuestro Señor le va a bendecir en gran manera. Que Dios le bendiga grandemente.